Me fue dirigida estas palabras del Señor. ¿Por qué andáis repitiendo este refrán en la tierra de Israel? Los padres comieron a brasas y los hijos tuvieron envidia. Por mi vida, oráculo del Señor Dios, que nadie volverá a repetir este refrán en Israel, porque todas las vidas son mías, la vida del Padre como la de Hijo. El que peque, ese morirá. Si un hombre es inocente y se comporta recta y justamente, si no come en los montes ni levanta los ojos a los ídolos de la casa de Israel, si no deshonra a la mujer de su prójimo, ni se une a su mujer durante la situación, si no oprime a nadie, si devuelve la prenda empeñada, si no despoja a nadie de lo suyo, si da de su pan al hambriento y viste al desnudo, si no presta como usura ni acepta intereses, si se mantiene lejos de la injusticia y aplica con equidad el derecho entre las personas, si se comporta según mis preceptos y observa mis leyes, cumpliéndolas fielmente, ese hombre es justo y ciertamente vivirá, oráculo del Señor Dios. Si ese hombre es violento, y sanguinario, que comete contra su prójimo alguna de esas malas acciones, ciertamente no vivirá por haber cometido todas esas acciones del Estado. Morirá irremediablemente y será responsable de su propia muerte. Pues bien, os juzgaré a cada uno según su proceder, casa de Israel, oráculo del Señor. Arrepentíos y convertíos de vuestros delitos, y no tropecéis en vuestra culpa. Apartad de vosotros los delitos que habéis cometido. Renovad vuestro corazón y vuestro espíritu. ¿Por qué habéis de morir, casa de Israel? Yo no me complazco en la muerte de nadie. Oráculo